mientras brindaban con tequila celebrando la venta del negocio familiar. No tenían idea de que mi abuelo me había confiado sus activos más valiosos, escondidos a plena vista. Para el lunes por la mañana, descubrirían que solo habían vendido una cáscara vacía. Pero antes de continuar, ¿desde dónde nos lees? Si esta historia te está atrapando, no olvides seguirnos, porque mañana tenemos algo muy especial preparado. Cuando mi abuelo, don Miguel Torres, falleció hace 3 meses, toda la familia se reunió en su hacienda en el Valle de Santiago, Guanajuato, México. Era la misma hacienda donde pasé incontables veranos aprendiendo los detalles del negocio que él fundó hace 60 años. Torres Agropecuaria, una empresa de suministros agrícolas que se convirtió en el pilar de nuestra comunidad rural. Yo siempre fui la nieta reservada, la que prefería los libros contables a las fiestas ostentosas, que mis primos, Javier y Sofía, y mi tío Roberto, perseguían en la Ciudad de México. Mientras mis primos solo visitaban la hacienda en fiestas decembrinas, yo pasaba fines de semana y veranos trabajando con mi abuelo, absorbiendo cada detalle del negocio que abastecía de fertilizantes, semillas y maquinaria a los agricultores de 3 estados, Guanajuato, Michoacán y Querétaro. «Tienes cabeza para esto, Lucía», me decía don Miguel, mientras organizaba inventarios o proponía mejoras en las rutas de entrega. Tú ves patrones donde otros solo ven números. Mis primos y mi tío Roberto veían mi interés como un capricho pintoresco, una obsesión por el negocio anticuado de mi abuelo. Nunca se esforzaron por entender la red de relaciones con los agricultores, los contratos con proveedores cuidadosamente negociados, ni las tierras estratégicamente adquiridas durante décadas. En la lectura del testamento, todos quedaron atónitos cuando el abogado, el licenciado Morales, anunció que yo, Lucía Torres, heredaría la mayoría de Torres Agropecuaria. El negocio había crecido hasta incluir 5 sucursales, vastas propiedades rurales y contratos con casi todos los ranchos importantes, en un radio de 150 kilómetros. Mi tío Roberto, con el rostro enrojecido, exclamó: «Esto es absurdo. Lucía no sabe nada de dirigir un negocio de esta magnitud. Solo es una chica que ayudaba con los libros». Sus palabras dolieron, pero me mantuve en silencio. El licenciado Morales explicó que se formaría un consejo directivo con familiares, incluyendo a Roberto, Javier y Sofía, quienes recibirían participaciones minoritarias. Don Miguel creía en la gestión familiar, dijo el abogado, ajustándose los lentes. Quería que Torres Agropecuaria siguiera siendo una empresa familiar, con Lucía al mando. Mis primos intercambiaron miradas, calculando ya sus posibles ganancias. Roberto, que siempre había resentido ser el hermano menor de mi abuelo, planeaba claramente cómo arrebatarme el control. «Propongo una reunión mañana para discutir planes de transición», sugerí tras la lectura. «He preparado estrategias para ampliar nuestros servicios a pequeños ranchos familiares». «No corras tanto, Lucía», interrumpió Roberto con tono condescendiente. «Esto es mucho para procesar. Tomemos tiempo antes de decidir». Asentí, reconociendo el patrón familiar. Retrasar, desestimar, disminuir. Era la misma táctica que Roberto usaba cuando mi abuelo proponía innovaciones que él consideraba riesgosas. Esa noche, en el estudio de mi abuelo, ahora mi estudio, abrí el cuaderno de cuero que me había dado un mes antes de morir. Dentro, en su letra cuidadosa, había una carta para mí. «Mi querida Lucía, si lees esto, el licenciado Morales te ha informado de tu herencia. Te he visto crecer de una niña curiosa a una mujer brillante, con la combinación perfecta de visión para los negocios y empatía para liderar Torres Agropecuaria hacia el futuro. También he visto a mi hijo y sus hijos alejarse de los valores que construyeron esta empresa. Su interés siempre ha sido extraer, nunca contribuir. Temo que no aceptarán tu liderazgo fácilmente». Roberto siempre creyó que todo le correspondía, pese a su desinterés por entender nuestro modelo de negocio. Javier y Sofía nunca han mostrado interés genuino por las operaciones ni por la comunidad que servimos. Sospecho que intentarán sabotearte, tal vez incluso forzar la venta a una de las grandes agroindustrias que nos han rondado, como Agro Global,
Por eso he preparado un plan B. La carta detallaba las salvaguardas que mi abuelo había establecido. Sentí una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza porque había anticipado la traición de su propia familia, y gratitud porque me había preparado tan bien. A la mañana siguiente, la predicción de mi abuelo se cumplió. «Lucía, tenemos que hablar», anunció Roberto, entrando a mi oficina sin tocar. Javier y Sofía lo seguían, apenas disimulando su emoción. «Hemos discutido el futuro de Torres Agropecuaria», continuó Roberto, sentándose frente a mi escritorio. «Creemos que lo mejor para todos es considerar ofertas de compra». «¿Ofertas de compra?», repetí, manteniendo la voz neutra mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. «Sí», intervino Javier, deslizando una carpeta hacia mí. «Agroglobal ha mostrado un interés fuerte. Su oferta inicial es generosa». «Fuerte. Su oferta inicial es generosa». Abrí la carpeta y encontré documentos de adquisición ya redactados, con un precio de compra que subvaluaba significativamente el valor real de la empresa. Los documentos estaban fechados 3 días después del funeral de mi abuelo. ¿Estuvieron negociando con Agroglobal a mis espaldas? ¿Antes de que sepultaran a mi abuelo?, pregunté. «Estamos siendo prácticos, Lucía», dijo Sofía con falsa empatía. «Sabemos que querías complacer a tu abuelo trabajando aquí, pero dirigir una empresa de suministros agrícolas es otra cosa. También pensamos en tu bienestar. Con tu parte de la venta, podrías estudiar un posgrado», añadió Roberto. «Tal vez una maestría en administración, si de verdad quieres dirigir algo algún día». Cerré la carpeta lentamente, controlando mi enojo. Era justo lo que mi abuelo había predicho, y ocurrió incluso antes de lo que esperaba. «Entiendo sus preocupaciones», dije finalmente con voz firme. «Pero necesito tiempo para revisar la oferta adecuadamente. No es una decisión para apresurar». «Por supuesto», dijo Roberto aliviado. «Tómate el fin de semana. Hemos agendado una reunión con los representantes de Agroglobal para el lunes por la mañana. Están ansiosos por avanzar». Tras su salida, cerré la puerta de mi oficina y saqué mi celular. Tenía llamadas que hacer, empezando por el licenciado Morales. «Han hecho su jugada más rápido de lo que tu abuelo predijo», dijo tras escuchar la situación. «Necesitamos implementar la fase 1 de inmediato». «De acuerdo», respondí, sacando la llave que mi abuelo me había dado, la que abría la caja fuerte oculta tras sus antiguos premios agrícolas. «Nos vemos en tu oficina en 1 hora con los documentos». Mientras colgaba, recibí un mensaje de Javier. «Si necesitas ayuda con los términos de la adquisición, con gusto te explico los financieros». Sonreí ante su condescendencia y respondí: «Gracias. Te avisaré si tengo dudas. Procesando todo ahora». Él lo interpretaría como la respuesta titubeante de una joven abrumada, no como la calma calculada de alguien preparada para este momento durante años. Llegué a la oficina del licenciado Morales 57 minutos después, con un portafolio de cuero que contenía lo que mi abuelo llamó la póliza de seguro. La recepcionista, doña Carmen, quien había trabajado con mi abuelo por más de 30 años, me sonrió con complicidad. «Él sabía que tú serías quien continuaría correctamente», susurró mientras me escoltaba al despacho privado de Morales. El licenciado se levantó para recibirme, cerrando la puerta tras doña Carmen. «He iniciado los preparativos como don Miguel instruyó. ¿Cómo estás sobrellevándolo?» «Mejor de lo que ellos creen», respondí, colocando el portafolio en su escritorio. «Creen que soy una contadora ingenua a la que pueden intimidar para vender». Morales rió, abriendo el portafolio. «Tu familia te ha subestimado gravemente. Ese siempre fue el mayor ventaja de don Miguel también, ser subestimado. Lo que mis familiares nunca se molestaron en aprender era que mi naturaleza estudiosa me había llevado a obtener una doble licenciatura en agronegocios y derecho corporativo en la Universidad Autónoma de Chapingo. Los veranos con mi abuelo no eran solo visitas sentimentales, sino un aprendizaje estructurado. Mientras mis primos me veían archivar papeles, yo aprendía cada aspecto del negocio, desde negociar contratos con proveedores
hasta entender las estrategias de gestión de tierras que hacían a Torres Agropecuaria tan valiosa. Don Miguel dejó instrucciones específicas, dijo Morales, sacando una carpeta. Anticipó que Roberto intentaría orquestar una venta si se le daba alguna autoridad. Extendió un diagrama que mostraba la verdadera estructura corporativa de Torres Agropecuaria. Lo que parecía una sola empresa familiar era en realidad una red de entidades legales separadas, cada una con activos clave. La empresa que intentan vender a Agroglobal, Torres Agropecuaria S.A. de CB, es solo una cáscara operativa, explicó Morales. Los activos más valiosos, tierras, derechos de agua, maquinaria y contratos exclusivos con proveedores, fueron transferidos a ti durante los últimos 5 años. Asentí, recordando las tareas legales que mi abuelo me asignaba en cada visita. Un programa de donaciones anuales. Cada cumpleaños, Navidad y graduación, mientras mis primos recibían cheques, yo recibía participaciones en estas entidades separadas. Para cuando mi abuelo falleció, yo era dueña de Torres Holdings S.A., Valle de Santiago Propiedades y Red de Proveedores Corazón de México, las empresas que poseían todo lo valioso. ¿Y ellos no saben esto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Roberto nunca se molestó en entender la estructura corporativa, confirmó Morales. Para él, ser parte del consejo era un símbolo de estatus, no una responsabilidad. Firmaba los reportes anuales sin leerlos. Tus primos son aún más despistados. Lo que más me sorprendió no fue la codicia de mi familia, eso ya lo había aceptado, sino su falta de curiosidad. Nunca se preguntaron por qué el negocio de mi abuelo prosperaba mientras otras operaciones similares fracasaban durante la crisis agrícola de hace 5 años. Nunca cuestionaron cómo logró contratos exclusivos con proveedores cuando las grandes corporaciones no podían. Simplemente asumieron que era suerte o relaciones a la antigua. ¿Y los empleados?, pregunté, pensando en el equipo leal que había trabajado con mi abuelo por décadas. Don Miguel también pensó en ellos, aseguró Morales, sacando otro documento. El personal clave ya fue transferido a Operaciones Corazón de México, otra entidad bajo tu control. El resto tiene posiciones garantizadas y bonos de transición. Tiene posiciones garantizadas y bonos de transición. Esa fue la genialidad de mi abuelo. Mientras cultivaba su imagen de empresario tradicional, había construido una empresa sofisticada, diseñada para resistir precisamente este tipo de traición familiar. Entonces, cuando Agroglobal compre Torres Agropecuaria, comencé, obtendrán el nombre, el edificio de la tienda principal, que en realidad está rentado, no es propio, y una lista de clientes que no vale nada sin las relaciones con proveedores. Morales asintió con satisfacción. Son depredadores corporativos, Lucía. Han hecho esto a negocios familiares en todo el Bajío. Tu abuelo se aseguró de que no lo hicieran con su legado. Revisé mi celular. Roberto había enviado un mensaje mientras conducía. Habían adelantado la reunión con Agroglobal a la tarde del lunes. Están ansiosos por cerrar el trato, leí en voz alta. Morales alzó una ceja. Más rápido de lo esperado. ¿Estás lista para la fase 2? He estado lista por años, respondí, pensando en las noches estudiando estructuras corporativas con mi abuelo. Los fines de semana visitando propiedades rurales más valiosas de lo que parecían, y las cuidadosas presentaciones a proveedores clave que sabían contactarme a mí, no a Roberto, para decisiones críticas. Mi celular vibró con un mensaje grupal de Sofía. Celebrando nuevos comienzos esta noche. Copas en el Club Hacienda de Querétaro a las 8. Traigo el tequila. Mostré el mensaje a Morales, quien negó con la cabeza. Celebran antes de que el trato esté cerrado. Típico. Consideré no asistir a su fiesta de victoria prematura, pero la parte estratégica que mi abuelo había cultivado sabía el valor de la información. Iré, decidí. Necesito entender exactamente qué le han prometido a Agroglobal. Además, esperan a la versión abrumada de mí. Justo como don Miguel te enseñó, aprobó Morales. Mantén a tus competidores cómodos hasta el momento de actuar. Antes de salir, Morales me entregó un sobre final. Dentro había una nota manuscrita
y una pequeña llave. La nota decía: «La bóveda bajo el piso del estudio contiene todo lo que necesitarás». Nunca supieron que existía porque nunca miraron más allá de la superficie, como tampoco vieron tu verdadero potencial. Estoy orgulloso de ti, Lucía. Abuelo, en el Club Hacienda de Querétaro, todo exudaba riqueza y exclusividad, justo lo que mi abuelo siempre evitó. Al entregar las llaves de mi auto al ballet, vi a mi familia a través de los ventanales, levantando copas en celebración. Tomé aire, alicé mi vestido azul sencillo y me preparé para interpretar mi papel. «Lucía, llegaste», exclamó Sofía, su entusiasmo amplificado por el tequila. Me dio un beso al aire, su perfume caro abrumador. «No estábamos seguros de que vendrías. No me perdería una reunión familiar», respondí, aceptando una copa que no planeaba beber. La sala privada vibraba con energía. Roberto dominaba la mesa, rodeado de sus amigos del club, empresarios locales que siempre trataron a mi abuelo con una mezcla de respeto y condescendencia. Nunca entendieron cómo un proveedor agrícola había acumulado más riqueza que sus fortunas heredadas. «Aquí está», anunció Roberto, señalándome con grandilocuencia. «La heredera reacia que sabiamente ha decidido dejar que los profesionales tomen el control». Hubo risas corteses. Forcé una sonrisa, sin corregir su presunción. Javier se acercó, bajando la voz en un tono que creía compasivo. «Sin rencores por la venta, ¿verdad? El abuelo tenía buenas intenciones, pero esto es lo mejor. Eres joven, no necesitas la carga de un negocio agrícola en declive». «¿En declive?», cuestioné, fingiendo inocencia. Los reportes trimestrales mostraron un crecimiento del 15%. Javier desechó el comentario. «Números superficiales. La industria está cambiando. La consolidación es inevitable. Los pequeños como nosotros no pueden competir con los grandes a largo plazo». Controlé mi impulso de corregirlo. Torres Agropecuaria no era pequeña, y su posicionamiento estratégico la hacía excepcionalmente competitiva. Pero Javier, con su historial de startups fallidas, se consideraba el experto financiero de la familia. «Supongo que tú entiendes estas cosas mejor que yo», concedí, alimentando su ego mientras catalogaba mentalmente otro ejemplo de su actitud despectiva. Durante la velada, me moví entre los invitados, escuchando más que hablando. Cada conversación revelaba otra capa de su traición, no solo hacia mí, sino hacia el legado de mi abuelo. «Doña Elena», una amiga de la familia, me dijo con simpatía: «Roberto dice que buscarás otras oportunidades. Es una pena que tu abuelo no viera que el negocio necesitaba un liderazgo más experimentado». «Él era un hombre de tradición», respondí evasivamente. «La tradición no hace crecer negocios», dijo, palmeándome el brazo con condescendencia. «Roberto tiene planes emocionantes para su parte de las ganancias. Un fondo de inversión, creo». Asentí, archivando la información. Así que Roberto no solo vendía por resentimiento, sino que planeaba reinventarse como inversionista. ¡Qué predecible! Al otro lado de la sala, Sofía mostraba diseños preliminares de una boutique que planeaba abrir en la Ciudad de México. «Siempre ha sido mi sueño», exclamaba. «Moda curada para clientes exigentes. La venta llegó en el momento perfecto». Me excusé para ir al baño, usando el momento de privacidad para anotar estas revelaciones en mi celular. Los planes de cada familiar para gastar su parte de la venta proporcionaban evidencia de sus motivos, útil si intentaban desafiar lo que estaba por venir. Cuando regresé, noté que Roberto y dos hombres en trajes caros se habían apartado a una mesa en la esquina. Reconocí a uno como Carlos Vargas, director regional de adquisiciones de Agroglobal. El otro, según fotos que investigué, probablemente era Raúl Mendoza, su asesor legal. «Lucía», llamó Roberto, haciéndome señas. «Estos caballeros de Agroglobal querían conocerte». Me acerqué con hesitación deliberada, manteniendo mi fachada de incertidumbre. «Señorita Torres», dijo Vargas, extendiendo la mano. «Un placer. Su familia habla muy bien de su dedicación a su abuelo». Su tono sugería que esa dedicación era admirable pero impráctica. «Señor Vargas»,
respondí, estrechando su mano con un agarre más débil de lo habitual. Entiendo que están interesados en nuestra empresa. Mucho, confirmó. Agroglobal ha admirado a Torres Agropecuaria por algún tiempo. Su abuelo construyó algo especial, pero en el mercado actual, la escala lo es todo. Integrarnos permitirá que su legado continúe en una estructura más sostenible. El lenguaje corporativo era impecable. Integrarnos significaba desmantelar. Estructura sostenible implicaba despedir empleados y extraer todo el valor posible. ¿Y las relaciones con la comunidad? ¿Los ranchos familiares que dependen de nuestros términos de crédito flexibles? Pregunté. Vargas y Mendoza intercambiaron una mirada que lo decía todo. Honraremos los contratos existentes, dijo Vargas suavemente. Los evaluaremos en su renovación según nuestras métricas estándar. Traducción. Exprimirían a los pequeños agricultores hasta que quebraran o vendieran a las grandes agroindustrias, probablemente filiales de Agroglobal. Es tranquilizador. Mentí, notando la expresión impaciente de Roberto. Temía que planteara objeciones que complicaran su pago. Lucía está procesando todo esto, intervino Roberto, poniendo una mano en mi hombro en un gesto que parecía de apoyo, pero se sentía controlador. Está emocionalmente apegada a los cambios en la empresa de su abuelo. Completamente comprensible, asintió Vargas con simpatía ensayada. Los negocios familiares tienen conexiones emocionales profundas. Por eso estructuramos nuestras adquisiciones para honrar la visión fundacional mientras nos adaptamos al mercado. Más engaño elegante. Había investigado a Agroglobal. Tenían un historial documentado de adquirir negocios familiares con promesas de preservar su legado, para luego desmantelar todo lo que los hacía especiales. Esperamos con interés la reunión de mañana, añadió Mendoza. Solo faltan algunos detalles para cerrar, y todos podrán avanzar hacia nuevos capítulos emocionantes. Roberto sonrió. Todos estamos ansiosos por concluir eficientemente. Forcé una sonrisa débil. Todo está sucediendo muy rápido. Los mejores tratos suelen ser así, respondió Vargas con encanto practicado. Cuando hay alineación genuina de intereses, todo encaja. La única alineación era entre su estrategia de adquisición depredadora y la codicia de mi familia. Asentí, excusándome como si la conversación me abrumara. El resto de la velada continué recolectando información, revisando ocasionalmente mi celular mientras llegaban mensajes del licenciado Morales confirmando preparativos legales. Cada notificación fortalecía mi determinación mientras veía a mi familia celebrar la venta de todo lo que mi abuelo había construido. Cerca del final, Roberto llamó la atención golpeando su copa. Propongo un brindis, anunció, su rostro enrojecido por el triunfo y el tequila. Por nuevos comienzos y decisiones inteligentes. Mañana marca un punto de inflexión para nuestra familia. Aunque mi hermano construyó un negocio local respetable, mañana entramos a un mundo más grande de oportunidades. La referencia despectiva a mi abuelo, como si solo hubiera construido un negocio local respetable, me llenó de enojo. Torres Agropecuaria apoyaba a cientos de ranchos familiares en 3 estados y empleaba a más de 70 personas con beneficios superiores al estándar de la industria. Y un agradecimiento especial a Lucía, continuó Roberto, levantando su copa hacia mí, por reconocer que algunos legados se honran mejor sabiendo cuándo dejarlos ir. Todos me miraron expectantes. Levanté mi copa aún llena, manteniendo mi máscara de aquiescencia. Por el abuelo, dije simplemente, dejando que interpretaran mi brevedad como contención emocional en lugar de determinación ardiente. Cuando las copas chocaron, mi celular vibró con un mensaje de doña Carmen. Encontré los archivos que pediste en el almacén antiguo, todo exactamente donde tu abuelo dijo, digitalizados y asegurados como indicaste. Otra pieza encajaba en su lugar. Me excusé poco después, alegando cansancio. Mientras esperaba mi auto, Javier se unió a mí. Estás haciendo lo correcto, Lu, dijo, usando el apodo infantil que siempre odié. Este trato es lo mejor para todos. Estoy segura de que lo crees, respondí, manteniendo un tono neutral. Sé que parece rápido, pero así es el negocio.
Cuando la oportunidad toca la puerta, se balanceó sobre sus talones, ya gastando mentalmente su parte. Estoy pensando en invertir en una startup tecnológica. Tal vez quieras trabajar conmigo, algo nuevo, lejos de todo este aburrido tema agrícola. La invitación, claramente una ocurrencia tardía para calmar su conciencia, era tan condescendiente que casi rompí mi papel. En cambio, sonreí débilmente. Es considerado, Javier. Primero pasemos por mañana. Mi auto llegó, y lo dejé confiado en su victoria, ignorante de que celebraba la venta de una cáscara vacía. Mientras me alejaba del club, permití una sonrisa genuina. Habían pasado la noche revelando sus verdaderas intenciones, confirmando cada sospecha que mi abuelo me había compartido. Su traición no era solo hacia mí, sino hacia su visión, sus empleados, la comunidad que había apoyado y, en última instancia, hacia ellos mismos. En la hacienda, mi hacienda ahora, fui directa al estudio de mi abuelo. Usando la llave del sobre de Morales, localicé y abrí la bóveda oculta en el piso, revelando un contenedor metálico lleno de documentos adicionales, discos duros y un diario con notas detalladas sobre los intentos previos de cada familiar por extraer valor del negocio. No era solo documentación para protección legal, era una crónica de reconocimiento de patrones. Mi abuelo había registrado sus comportamientos durante años, anticipando este escenario exacto. Me senté en su silla de cuero, ahora mi silla, y comencé a revisar todo, preparándome para la actuación del día siguiente. Para cuando Agroglobal descubriera qué compró realmente, mi familia ya habría gastado dinero que nunca recibiría. Y para cuando entendieran lo sucedido, yo habría asegurado lo que realmente importaba. No solo los activos, sino el legado y el futuro de todo lo que mi abuelo había construido. A las 5:30 de la mañana siguiente, el sueño había sido breve pero suficiente. Los años de madrugadas con mi abuelo me habían preparado para funcionar con poco descanso. Los primeros rayos del amanecer filtraban por las ventanas del estudio mientras organizaba todo en categorías accionables. El teléfono fijo sonó, uno de los pocos números que aún usaban. «Figura que estarías despierta», dijo la voz grave de don Raúl López, el amigo más cercano de mi abuelo y excomisario agrícola regional, ahora retirado pero aún respetado en la comunidad. No pude dormir, admití, agradecida por su llamada. Demasiado que preparar. Don Miguel me dijo que este día podría llegar, dijo Raúl. Me pidió que te apoyara. ¿Estás bien? Estoy lista, aseguré. Solo reviso las piezas finales de su plan B. Raúl rió, un sonido cálido. Tu abuelo siempre dijo que eras la única que entendía lo que construyó. Los demás solo veían pesos. Aún lo hacen, dije, mirando los documentos de adquisición de Agroglobal que fotografié en la celebración. La reunión es a las 12:00 hoy. «¿Y estarás lista?», afirmó Raúl. «Ya hice las llamadas anoche después de que Juan Pérez vio a los de Agroglobal en el club. La palabra se está esparciendo por la cooperativa. 27 dueños de ranchos estarán en mi granero al mediodía. Otros se unirán por videollamada». Esa fue la genialidad de mi abuelo. Había construido relaciones tan fuertes que, incluso tras su muerte, la gente se unía para proteger su visión. La cooperativa agrícola que ayudó a formar hace 15 años representaba a más de 200 ranchos familiares en la región. Perfecto, dije. El licenciado Morales y yo presentaremos la nueva estructura entonces. Estarán listos, aseguró Raúl. Nadie quiere que Agroglobal controle la cadena de suministro regional. Tu abuelo protegió a estas familias por décadas. No lo han olvidado. Tras colgar, volví a mis preparativos. Los documentos de la bóveda incluían expedientes detallados sobre cada ejecutivo de Agroglobal involucrado en adquisiciones agrícolas. Mi abuelo había rastreado sus tratos previos, documentando promesas rotas, comunidades afectadas y familias desplazadas cuando los pequeños ranchos no podían sobrevivir a los precios depredadores de Agroglobal. Lo más valioso era un disco con grabaciones de conversaciones entre Roberto y representantes de Agroglobal, datadas 18 meses atrás, mientras mi abuelo aún vivía, planeando en secreto vender la empresa contra sus deseos expresos. En nuestro estado,
donde basta el consentimiento de una parte, estas grabaciones eran legalmente admisibles y devastadoras. Mi celular vibró con un mensaje de Sofía. No olvides, reunión a las 2:00 p.m. en punto. Viste algo profesional por una vez. Esta gente de Agro Global es seria. La condescendencia era tan típica que casi reí. Respondí con un simple «Gracias por el recordatorio». Miré mi sudadera de la Universidad de Chapingo, una de muchas cosas que mi familia nunca se molestó en preguntar. A las 7:30 sonó el timbre de la Hacienda. Ana Ramírez, la brillante especialista en TI que había mantenido los sistemas de Torres Agropecuaria por una década, estaba en el porche con su laptop y determinación en los ojos. «Te ves igual que él cuando planeas algo grande», notó mientras la dejaba pasar. La misma expresión estratégica. «Eso es el mayor cumplido», respondí, llevándola al estudio. «Gracias por venir tan temprano». «¿Bromeas? No me perdería esto», dijo Ana, instalando su equipo. «Tu abuelo salvó el rancho de mi familia cuando Agroglobal intentó sacarnos después de que mis padres murieron. Esto no es solo negocio, es personal». Había arreglado que Ana manejara los aspectos tecnológicos de nuestro contraataque. Como arquitecta de sistemas de torres, tenía acceso de administrador a todas las bases de datos, un acceso que Roberto nunca revocó ni entendió. Más importante, ella había mantenido en secreto los sistemas de las otras corporaciones que mi abuelo creó. «¿Cómo va la migración?», pregunté mientras conectaba su servidor seguro. 97% completada, reportó, mostrando un tablero de progreso. Para el mediodía, todos los datos críticos estarán transferidos a los nuevos sistemas. He implementado los protocolos de segregación que don Miguel especificó. Los datos operativos de Torres Agropecuaria permanecen, pero los análisis valiosos, historiales de relaciones con clientes y algoritmos de cadena de suministro han sido migrados a los servidores seguros de Corazón de México. Esto era crucial. Los datos operativos dejados atrás parecerían completos en una revisión corporativa estándar, pero sin los sistemas propietarios y los historiales de relaciones que mi abuelo desarrolló, eran solo información transaccional básica, inútil para la estrategia de Agroglobal de minería de datos y explotación de relaciones con clientes. ¿Y los controles de dominio?, pregunté. Transferidos anoche, confirmó Ana. La continuidad de los correos parece intacta, pero todas las comunicaciones nuevas se archivan en nuestros servidores seguros, no en el sistema heredado que Agroglobal adquirirá. Asentí, apreciando su trabajo. ¿Y no lo detectarán? Ana sonrió confiada. No a menos que tengan a alguien mejor que yo. La cáscara que queda es completamente funcional, solo que no contiene nada de valor real. Mientras Ana continuaba, recibí una llamada de Teresa Guzmán, la directora de Recursos Humanos de Torres desde hace mucho tiempo, quien se había convertido en nuestra jefa de operaciones de facto. «Lucía, terminé las sesiones informativas de transición para los empleados», reportó. «Todo el personal clave ha sido informado individualmente de sus nuevos puestos con Corazón de México. Han firmado acuerdos de confidencialidad y recibido sus bonos de retención». «¿Cómo lo están tomando?», pregunté, preocupada por la moral del equipo. «Aliviados», dijo Teresa con firmeza. Nadie quería trabajar bajo Agroglobal. Su reputación por despidos post-adquisición es conocida. Saber que tienen posiciones seguras con mejores beneficios ha elevado significativamente la moral. Esto había sido una de las principales preocupaciones de mi abuelo, proteger a las personas que ayudaron a construir su empresa. La reestructuración aseguraba que los empleados valiosos continuarían su trabajo bajo las nuevas entidades, mientras que los pocos que permanecieran con la cáscara recibirían generosos paquetes de indemnización una vez que Agroglobal inevitablemente redujera personal. ¿Y el tiempo?, pregunté. «Perfecto», aseguró Teresa. «Los avisos de transferencia oficiales se entregarán a sus correos de Torres a las 3:15 hoy, aproximadamente una hora después de que comience tu reunión con Agroglobal. Para entonces, el acuerdo de adquisición probablemente estará firmado, haciéndolo problema de Agroglobal, no nuestro». Otra pieza encajaba. Me volví a los aspectos financieros de nuestro plan. Laura Morales, nuestra directora financiera,
y una de las asesoras más confiables de mi abuelo llegó después. En sus 60, con una actitud directa, había manejado las finanzas cada vez más complejas de Torres por más de 20 años. Roberto había intentado forzarla a jubilarse varias veces, sin éxito, y nunca entendió que su lealtad era a la misión de la empresa, no a él. Las transiciones de cuentas están completas, reportó, colocando su maletín en el escritorio. Todos los protocolos de pago a proveedores ahora se dirigen a Sistemas Corazón de México. Las cuentas de Torres retienen exactamente el capital operativo mínimo requerido por los estatutos corporativos, ni un peso más. ¿Y las cuentas por cobrar?, pregunté. Redirigidas desde medianoche, confirmó Laura. Los nuevos pagos de clientes ahora fluyen a las cuentas de Corazón de México. La cáscara mostrará estados financieros saludables basados en el desempeño histórico, pero el flujo de efectivo real ya ha sido desviado. Este fue quizás el aspecto más elegante del plan de mi abuelo. Los estados financieros, que Agroglobal sin duda revisó, mostraban una empresa rentable, con un flujo de efectivo sólido. Lo que no podían ver era que este flujo había sido redirigido legalmente a las nuevas entidades a través de una reestructuración compleja, pero legítima, que explotaba cláusulas contractuales que mi familia nunca se molestó en leer. ¿El equipo de diligencia debida de Agroglobal no detectó esto?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Laura sonrió con agudeza. Tu tío les proporcionó los reportes trimestrales que recibe como miembro del consejo. Esos reportes muestran resultados consolidados que incluyen todas las entidades bajo el paraguas de Torres. Nunca entendió que las ganancias saludables que estaba ansioso por vender provienen principalmente de operaciones y activos que ya no forman parte de la cáscara que están adquiriendo. A media mañana, Morales llegó con los documentos legales finales. Nos reunimos en la cocina de la hacienda, un equipo de expertos leales que reconocieron la visión de mi abuelo mucho antes que yo. Los documentos de transferencia están completos, anunció Morales, extendiendo papeles en la mesa grande. Red de proveedores. Corazón de México ha adquirido formalmente los derechos de distribución exclusivos de todos los principales proveedores agrícolas. Torres Agropecuaria es ahora legalmente solo una operación minorista, sin fuentes de inventario garantizadas. ¿Y los bienes raíces?, pregunté. Propiedades Valle de Santiago ahora posee todas las tierras y edificios, excepto la tienda principal, que permanece en un arrendamiento mes a mes que puede terminarse con 30 días de aviso, confirmó Morales. También hemos transferido todos los arrendamientos de maquinaria a Torres Holdings S.A. La cáscara ahora técnicamente arrienda su equipo de tu holding a tasas que se volverán insostenibles una vez que los ingresos se agoten. Ana levantó la vista de su laptop. ¿Y las cláusulas de no competencia? No evitarán que operemos las nuevas entidades en competencia directa. Morales sonrió. Esa es la belleza de la previsión de don Miguel. Las cláusulas de no competencia en el acuerdo de adquisición estándar solo aplican a Torres Agropecuaria S.A., DCB y sus oficiales. No restringen a otras entidades o individuos no nombrados en el acuerdo, lo que significa que estoy libre para operar las nuevas empresas en competencia directa, concluí. Precisamente, asintió Morales. Y como vendes tus acciones como parte de la transacción, tampoco estarás sujeta a las restricciones de los oficiales. Cuando se acercaba el mediodía, finalizamos nuestros preparativos. Me cambié a un traje gris modesto pero profesional, uno que cumpliría con las expectativas de Sofía de verse profesional, sin atraer atención indebida. Los aretes de perlas que mi abuelo me dio por mi graduación en Derecho completaron la imagen de alguien que toma una reunión importante en serio, pero no de alguien preparado para una guerra corporativa. Antes de partir hacia el granero de Raúl para reunirme con los miembros de la cooperativa, tomé un momento final en el estudio de mi abuelo. Su fotografía presidía la sala, no el retrato formal de la sede de la empresa, sino una toma espontánea de él en un campo al amanecer, con una expresión reflexiva pero determinada. No dejaré que desmantelen lo que construiste, prometí en voz baja. Para esta noche, entenderán exactamente lo que han hecho. Con esa promesa,
Reuní los documentos esenciales y me dirigí a reunir a nuestros aliados más importantes, los agricultores que formaban la verdadera base del éxito de Torres Agropecuaria. El granero de Raúl se había transformado en un salón de reuniones improvisado. Bancos de madera enfrentaban una pantalla proyectada contra pacas de heno. Los agricultores, con botas aún llenas de tierra de las labores matutinas, llenaban el espacio. No eran ejecutivos corporativos ni capitalistas de riesgo. Eran el pilar de nuestra economía rural, personas que entendían el valor del trabajo duro y los acuerdos de palabra. Al caminar por el pasillo central, las conversaciones se silenciaron. Muchos de estos rostros los conocía de toda la vida, hombres y mujeres que me habían visto crecer, que me enseñaron a manejar tractores y a identificar enfermedades de cultivos mucho antes de que aprendiera derecho corporativo. Sus expresiones iban de la curiosidad a la preocupación, pero ninguna mostraba la condescendencia a la que mi familia me tenía acostumbrada. «Lucía está aquí», anunció Raúl, haciéndome señas. En una mesa plegable cerca del escenario improvisado, había un altavoz conectado a una línea de conferencia para quienes no podían asistir en persona. «Gracias por venir con tan poco aviso», comencé, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Como muchos han oído, mi familia está finalizando la venta de Torres Agropecuaria a Agroglobal esta tarde. Hubo murmullos de descontento. La reputación de Agroglobal los precedía. Su estrategia de adquisición agresiva ya había reclamado 3 negocios agrícolas familiares en estados vecinos, cada uno seguido por aumentos de precios, reducciones de servicios y promesas rotas. «Lo que tu abuelo temía se ha cumplido», dijo Elena Morales, una agricultora de 3ª generación de maíz. Roberto nunca entendió que lo que don Miguel construyó era más que un negocio. No lo entendió, reconocí. Pero mi abuelo entendía a mi familia mejor que ellos mismos. Anticipó este escenario y se preparó en consecuencia. Hice una señal a Morales, quien conectó su laptop al proyector. Un diagrama de la estructura corporativa apareció, mostrando la red compleja de entidades que mi abuelo creó. Torres Agropecuaria, la empresa que se vende hoy, es solo un componente de una red más grande, expliqué, usando un puntero láser. Los activos más valiosos, contratos exclusivos con proveedores, propiedades, maquinaria, software propietario y propiedad intelectual, están en manos de estas entidades separadas, que mi abuelo me transfirió en los últimos 5 años. Juan García, cuya familia había cultivado la misma tierra por más de un siglo, se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué está comprando Agroglobal? Una cáscara vacía, respondí, incapaz de ocultar una nota de satisfacción. Están comprando el nombre Torres, el arrendamiento mes a mes de la tienda principal, sistemas operativos básicos y relaciones con clientes no exclusivas. ¿Y nuestras cuentas?, preguntó Sara López, cuya familia operaba uno de los mayores ranchos de maíz en el estado. Tenemos arreglos de crédito con Torres desde hace décadas. Están seguras, aseguré. Desde anoche, todas las cuentas de proveedores y clientes han sido transferidas a Red de Proveedores Corazón de México, una empresa bajo mi control total. Sus términos de crédito, descuentos y arreglos de pago permanecen sin cambios. El alivio se extendió por los agricultores. Para muchos, los términos de crédito flexibles de Torres habían sido un salvavidas en temporadas difíciles. Agroglobal era conocido por imponer calendarios de pago rígidos que empujaban a los agricultores hacia la bancarrota, luego adquiriendo sus propiedades en quiebra a precios de ganga. «¿Qué pasa después de la venta?», preguntó Gregorio Sánchez, ajustando su sombrero. «Agroglobal se dará cuenta rápidamente de lo que compró», respondí. «Y ahí necesitamos su colaboración. La estrategia de adquisición de Agroglobal depende de que los clientes no tengan alternativas, pero ustedes tendrán una. Socios Agrícolas Corazón de México». Hice una señal a Morales, quien avanzó a la siguiente diapositiva, mostrando el nuevo logotipo de la empresa, lo suficientemente similar al diseño de Torres para evocar familiaridad, pero distinto para evitar desafíos legales. A partir de mañana, Corazón de México iniciará operaciones completas desde nuestras ubicaciones secundarias.
todas propiedad de Propiedades Valle de Santiago. Hemos retenido a todo el personal clave, asegurado todas las relaciones con proveedores y mantenido todos los datos e historiales de clientes. Eduardo Ramírez, un agricultor de frijol normalmente reservado, levantó la mano. Entonces, Torres, o Agroglobal, supongo, competirá contra una empresa que tiene todas las ventajas reales de lo que Torres solía ser. Exacto, confirmé. Ellos tendrán el nombre, pero nosotros tendremos las relaciones, la infraestructura y la experiencia. Tu abuelo estaría muy orgulloso, dijo Raúl asintiendo. Pero, Lucía, necesitamos saber, ¿qué necesitas de nosotros para que esto funcione? Este era el momento crítico, el compromiso comunitario que mi abuelo valoraba por encima de todo. Sin el apoyo de estos agricultores, incluso nuestras maniobras legales podrían no tener éxito. 3 cosas, respondí. Primero, paciencia. Habrá confusión en el mercado cuando Agroglobal descubra lo que compró. Probablemente hagan ofertas agresivas para recuperar su negocio. Hice una pausa, mirando a los ojos de tantos agricultores como pude. Segundo, colaboración. La nueva estructura incluye un consejo asesor formal de representantes de la cooperativa. Tendrán una voz directa en las decisiones importantes que afecten a la comunidad agrícola, algo que Agroglobal nunca ofrecería. Asentimientos de aprobación circularon por el granero. Este tipo de participación genuina era raro en una industria cada vez más dominada por conglomerados corporativos. Y tercero, continuó Elena, difundan la palabra. Hagan saber a otros agricultores que tienen una opción, que no tienen que aceptar los términos de Agroglobal, ni ver cómo otro negocio local es desmantelado por ganancias corporativas. La discusión continuó por otra hora, abordando preocupaciones específicas y finalizando planes de transición. Cuando concluimos, un nuevo sentido de propósito había reemplazado la ansiedad inicial. Estos no eran solo clientes, eran socios en preservar algo esencial para el futuro de nuestra comunidad. Mientras los asistentes se dispersaban, Raúl se acercó con Juan García y Elena Morales. Hemos estado hablando, dijo Raúl, señalando al pequeño grupo de agricultores mayores. Queremos hacer una declaración propia hoy. ¿Qué tipo de declaración?, pregunté intrigada. Juan sonrió, transformando su rostro curtido. Pensamos en visitar la sede de Torres alrededor de las 2:30, justo cuando tu familia termine su reunión con Agroglobal. Elena asintió. Nada disruptivo, solo un grupo de clientes preocupados preguntando por el cambio repentino de propiedad. Tal vez haciendo preguntas puntuales sobre términos de crédito futuros, horarios de entrega y compromiso comunitario. No pude evitar sonreír ante la elegante simplicidad de su propuesta. Eso ciertamente causará una impresión en los ejecutivos de Agroglobal. Eso pensamos, acordó Raúl con un guiño. Deberían entender exactamente en qué se están metiendo. Tras la reunión en el granero, tuve justo el tiempo suficiente para regresar a la hacienda y prepararme para el enfrentamiento. Morales me acompañó, repasando detalles finales para la actuación de la tarde. Recuerda, aconsejó mientras llegábamos, mantén la compostura pase lo que pase. Tu familia y Agroglobal probablemente se agitarán cuando descubran la situación. He estado practicando mi cara de sorpresa, aseguré medio en broma. Quiero parecer apropiadamente impactada cuando Roberto se dé cuenta de lo que realmente vendió. En el interior, me cambié a un atuendo aún más discreto. Una blusa azul sencilla y una falda gris que encajaba con la percepción de mi familia de mí, como alguien poco sofisticada en los negocios. Quité los aretes de perlas por unos pequeños de plata que habían sido de mi abuela. La transformación era sutil pero efectiva, proyectando la imagen de la nieta abrumada que esperaban ver. Mi celular vibró con mensajes de Javier y Sofía, recordándome no llegar tarde y dejar que Roberto manejara las negociaciones. Respondí con reconocimientos tímidamente apropiados, reforzando sus percepciones erróneas. A las 13:15, recibí una llamada de Ana. Transición de sistemas finalizada, reportó. Todos los datos críticos han sido migrados y las notificaciones automáticas están programadas para las 3:15. Una vez que se desplieguen,
Todos sabrán con qué empresa están realmente trabajando. Perfecto, confirmé. ¿Alguna consulta del equipo técnico de AgroGlobal? Solo solicitudes de acceso rutinarias, respondió Ana. Planean una revisión de sistemas la próxima semana. Tendrán acceso a exactamente lo que queremos que vean y nada más. Mientras me preparaba para salir, Teresa llamó con una actualización final. Las nuevas tarjetas de presentación y papelería han sido entregadas a todas las ubicaciones secundarias. Los equipos de señalización están listos para rebrandear tan pronto des la orden. Podemos estar completamente operativos como Corazón de México para la apertura de mañana. Todas las piezas estaban en su lugar. Reuní los documentos que necesitaría para la reunión, trayendo solo los materiales estándar de accionistas que mi familia esperaría. Nada que revelara prematuramente nuestros contraataques. Morales me observó con una mirada evaluadora mientras recogía mi portafolio modesto. «Realmente eres la nieta de don Miguel», observó. «Nunca he visto a alguien tan compuesto antes de un enfrentamiento como este. El abuelo me enseñó que los negocios no se tratan de estallidos emocionales o gestos dramáticos», respondí, revisando mi apariencia una última vez en el espejo del pasillo. «Se trata de estrategia, paciencia y reconocer que a veces la posición más fuerte es la que tu oponente no ve venir». A las 13:30 subí a mi sedán práctico, no el vehículo de lujo que conducía Javier, ni el SUV de estatus que prefería Sofía. Esto también era parte de la imagen que había cultivado, la apariencia discreta que permitió a mi familia subestimarme tanto tiempo. «¿Lista para esto?», preguntó Morales mientras nos alejábamos de la hacienda. Pensé en mi abuelo, en su visión para la empresa, en la comunidad que dependía del negocio que había construido. Pensé en los años de comentarios despectivos de mi familia, su suposición de que mi dedicación al negocio era mera sentimentalidad en lugar de compromiso genuino. «He estado lista por años», respondí, con una calma determinada asentándose sobre mí. Solo que nunca se molestaron en notarlo. Mientras conducíamos hacia la sede de Torres Agropecuaria, mi celular se iluminó con un mensaje de Roberto. «La sala de reuniones está lista. El equipo de AgroGlobal llegó temprano, muy ansioso por cerrar términos. Trata de no decir nada que complique las cosas». Sonreí ante su continua condescendencia, respondiendo con un tímido: «En camino, solo me siento un poco abrumada por todo». Su respuesta llegó rápido: «Perfectamente normal. Solo sigue mi liderazgo. Este es el mejor resultado para todos». «Para todos, excepto para AgroGlobal y mi familia», murmuré para mí misma mientras estacionábamos en la sede. Los autos de lujo de los ejecutivos de AgroGlobal ya estaban allí, junto con el Mercedes de Roberto y el auto deportivo que Javier había arrendado anticipando su ganancia. Tomé aire, centrándome para la actuación que venía. En menos de 2 horas, todo cambiaría. La nieta silenciosa y pasada por alto estaba a punto de revelarse como la heredera estratégica que mi abuelo siempre quiso que fuera. Y mi familia finalmente entendería el verdadero costo de subestimarme. La recepción de Torres Agropecuaria presentaba una pared de fotos que narraban los 60 años de historia de la empresa. Al entrar con Morales a mi lado, me detuve ante la imagen central. Mi abuelo a los 28 años, de pie frente a su primera tienda, un edificio pequeño apenas suficiente para albergar los suministros agrícolas esenciales con los que comenzó. «Don Miguel conservaba esa foto como recordatorio», dijo la recepcionista, clara, con calidez. «Decía que el éxito no se trataba de cuán grande te volvieras, sino de nunca olvidar por qué empezaste». Asentí, agradecida por sus palabras, mientras nos dejaba pasar al piso ejecutivo. En el elevador, Morales revisó su reloj. «Son las 13:48. Las transiciones de sistemas están completas, ¿correcto?» «Completamente operativas», confirmé en voz baja. Los sistemas de Corazón de México entraron en funcionamiento al mediodía. Las notificaciones por correo están programadas para las 3:15. Las puertas del elevador se abrieron, revelando a Sofía esperando, con una expresión de impaciencia y condescendencia. Llevaba un traje de diseñador caro, excesivo para una reunión de negocios en un pueblo pequeño, claramente vestido para impresionar a los ejecutivos de AgroGlobal. «Por fin»,
dijo, revisando su reloj. Estás cortando el tiempo justo. Todos están en la sala de juntas. Bajó la voz, escaneando mi atuendo modesto con desaprobación. ¿No podrías haberte puesto algo más impresionante? Esta gente de Agroglobal son profesionales serios. Esto me pareció apropiado, respondí suavemente, permitiendo un toque de nerviosismo. No quería parecer pretenciosa. Sofía suspiró dramáticamente. Bueno, ya es tarde. Solo trata de verte confiada, aunque no lo sientas. Y recuerda, deja que Roberto maneje las negociaciones. Por supuesto, asentí, siguiéndola por el pasillo. Morales caminaba a mi lado, su maletín conteniendo la única documentación que importaba. La prueba de que las transacciones de hoy serían vinculantes a pesar de los malentendidos fundamentales. La sala de juntas de Torres tenía ventanales del piso al techo con vistas a los campos fértiles del Valle de Santiago. Mi abuelo la diseñó así, asegurándose de que incluso las discusiones más corporativas ocurrieran con una vista clara de la base agrícola que lo sustentaba todo. La conversación se detuvo cuando entramos. Roberto estaba al frente de la mesa, flanqueado por los ejecutivos de Agroglobal que conocí en la cena de celebración. Javier estaba cerca, ya luciendo aburrido pese a las implicaciones transformadoras de la reunión. 2 abogados de Agroglobal y su directora financiera ocupaban el otro lado de la mesa, con laptops abiertos y documentos extendidos. «Lucía, aquí estás», dijo Roberto con jovialidad forzada. Estábamos discutiendo el cronograma de transición con nuestros nuevos socios. Noté su elección de palabras. Nuestros nuevos socios, como si mantuviera alguna conexión con el negocio tras la venta. Vargas, el CEO de Agroglobal, no corrigió esta fantasía. «Señor Morales», reconoció Vargas con cortesía profesional. «No sabía que estaría con nosotros hoy. Solo asegurando que todas las partes tengan representación legal adecuada», respondió Morales agradablemente. «Es práctica estándar para transacciones de esta magnitud». La sonrisa de Roberto se tensó casi imperceptiblemente. Claramente esperaba excluir a mi abogado de estas discusiones finales. «Lucía, ¿recuerdas a Carlos Vargas y Raúl Mendoza de Agroglobal?», continuó Roberto suavemente. «Y esta es Patricia Solís, su directora financiera, y Miguel Ortiz, su gerente de transición». Saludé a cada uno con un apretón firme pero deliberadamente apagado. Solís me evaluó con ojos agudos, su expresión mostrando leve curiosidad por mi rol. Ortiz apenas levantó la vista de su laptop, ya planeando el desmantelamiento de lo que creía estaba adquiriendo. «¿Empezamos?», sugirió Roberto, señalando las sillas. «Hemos preparado los documentos finales de transferencia, con los ajustes que su equipo legal solicitó». Mientras todos tomaban asiento, me senté en el lugar más alejado de la acción, posicionándome como observadora en lugar de tomadora de decisiones. Morales se sentó a mi lado, abriendo silenciosamente su maletín. «Antes de proceder», comenzó Vargas, «quiero aclarar los planes de transición inmediata. Como discutimos con Roberto, planeamos iniciar la integración de inmediato, con equipos de gestión de Agroglobal, llegando mañana para comenzar la evaluación operativa». La velocidad era predecible. El manual de adquisiciones de Agroglobal involucraba una toma de control rápida para evitar que activos o personal clave escaparan de su alcance. Lo que Vargas no sabía era que esta urgencia solo aceleraría su descubrimiento de lo que realmente habían comprado. «Ese cronograma nos funciona», confirmó Roberto sin consultar a nadie más. «El personal de Torres ha sido informado de que vienen cambios de propiedad, aunque los detalles específicos se han retenido hasta la finalización de hoy». Otra ficción conveniente. El personal había sido informado, pero no como Roberto creía. El memorando cuidadosamente redactado de Teresa los había preparado para cambios organizacionales significativos, sin especificar su naturaleza. «Excelente», asintió Vargas. «Nuestra prioridad es garantizar la continuidad para sus clientes agrícolas mientras implementamos los protocolos de eficiencia mejorada de Agroglobal». El eufemismo para sus estrategias de reducción de costos y aumento de precios me hizo reprimir una sonrisa. Para esta hora mañana,
Esos clientes agrícolas ya estarían recibiendo entregas de los camiones de Corazón de México. La reunión avanzó con eficiencia corporativa metódica. Las presentaciones delinearon la estrategia de integración de Agroglobal, cronogramas de transición y proyecciones financieras. Permanecí callada, tomando notas ocasionalmente, o asintiendo pensativamente, interpretando el papel de la nieta intimidada abrumada por los procedimientos corporativos. Durante una discusión sobre contratos con proveedores, noté que Solís fruncía el ceño ligeramente ante su pantalla. «Estos arreglos de suministro exclusivos», dijo, mirando a Roberto. «¿Se transfieren con la empresa, correcto?» «Por supuesto», respondió Roberto sin dudar. «Todos los acuerdos operativos están incluidos en la adquisición». Morales y yo intercambiamos una mirada fugaz. Roberto hacía promesas que no podía cumplir, sobre activos que no controlaba. Vargas se dirigió a mí directamente por primera vez. «Lucía, como alguien que trabajó de cerca con tu abuelo, debes tener perspectiva sobre estas relaciones con proveedores. ¿Alguna preocupación sobre cuestiones de transición que debamos abordar?» La pregunta era un momento delicado. Mi primera oportunidad para sembrar dudas sin revelar toda nuestra estrategia. Mi abuelo siempre enfatizó la naturaleza personal de nuestras alianzas con proveedores. Respondí cuidadosamente. Muchas se construyeron con décadas de confianza mutua. Estoy segura de que estarán interesados en entender el enfoque de Agroglobal hacia estas relaciones. Vargas asintió, como si recibiera un consejo valioso pero intrascendente. Valoramos esas relaciones y planeamos mantenerlas, tal vez con estructuras más formalizadas. La discusión volvió a los detalles financieros, con Javier interviniendo ocasionalmente con preguntas sobre el calendario de pagos. Su ansiedad por recibir su parte era apenas disimulada, su atención enfocada en cuándo se dispersarían los fondos en lugar de lo que realmente se estaba vendiendo. A las 14:30, mientras la reunión avanzaba hacia la revisión del acuerdo final de venta, mi celular vibró silenciosamente en mi bolsillo. Un mensaje de Raúl. Delegación reunida en el estacionamiento. 28 agricultores y contando. Listos cuando tú lo estés. Reprimí una sonrisa, imaginando la escena afuera. Camionetas y vehículos agrícolas llenando el estacionamiento. Agricultores curtidos preparándose para hacer sentir su presencia. El momento sería perfecto. Ahora, respecto a la sección 7.3 del acuerdo, decía Mendoza, el abogado de Agroglobal. Hemos ajustado el lenguaje de no competencia como se solicitó. La cláusula ahora impide específicamente a los exejecutivos de Torres establecer negocios agrícolas competidores en la región por 5 años. Eso parece razonable, acordó Roberto sin consultarme, a pesar de mi estatus como accionista mayoritaria. Permití que un destello de incomodidad cruzara mi rostro, como si me molestara que decidieran mi futuro, pero estuviera demasiado intimidada para objetar. Sofía, notando esto, me lanzó una mirada de advertencia desde el otro lado de la mesa. El equipo de Agroglobal parecía satisfecho con la presunción de Roberto de hablar por mí. Solo Solís pareció registrar algo extraño, sus ojos astutos encontrándose brevemente con los míos antes de volver a sus documentos. Cuando la reunión se acercaba a las 3 horas, los documentos finales fueron preparados para las firmas. La emoción de mi familia era palpable. Roberto enderezando su corbata repetidamente, Javier revisando su reloj como calculando qué tan rápido podría llegar a la agencia de autos de lujo, Sofía ya enviando mensajes sobre planes de celebración. Necesitaremos firmas de todos los accionistas actuales, explicó Mendoza, pasando carpetas de documentos por la mesa. Roberto como presidente del consejo, Javier y Sofía como accionistas minoritarios y, por supuesto, Lucía como accionista mayoritaria. Llegó el momento. Acepté mi carpeta con solemnidad apropiada, observando cómo mi familia comenzaba a firmar ansiosamente, sin siquiera revisar los términos finales. «Tómate tu tiempo, Lucía», aconsejó Morales en voz alta para que todos lo oyeran. «Estos son documentos importantes que merecen una revisión cuidadosa». La sonrisa de Roberto se tensó con molestia. «Todo está en orden, Lucía. Los mismos términos que discutimos ayer». Asentí,
abriendo la carpeta y revisando lentamente la primera página con cuidado deliberado. El reloj en la pared marcaba las 14:55. En 20 minutos, los correos automáticos se desplegarían, revelando la verdadera naturaleza de las transacciones de hoy. Lucía, instó Roberto, su paciencia visiblemente agotándose. No deberíamos hacer esperar a nuestros socios. Solo quiero ser minuciosa, respondí, pasando a la siguiente página con concentración estudiada. El abuelo siempre decía que nunca firmes algo que no hayas leído completamente. Javier suspiró dramáticamente. Es un acuerdo de adquisición estándar, Lu. Nada complicado. Si tan solo supiera cuán equivocado estaba. Nada en este acuerdo era estándar, y todo era complicado, específicamente por lo que los documentos no incluían. A las 15:00 en punto, la voz de Clara llegó por el intercomunicador. Disculpe, señor Torres, pero hay un grupo grande de clientes agrícolas en el vestíbulo pidiendo hablar con la gerencia sobre el cambio de propiedad. Parecen bastante insistentes. Roberto frunció el ceño, presionando el botón. Diles que estamos en una reunión importante y emitiremos un comunicado mañana. Lo intenté, señor, respondió Clara, con una satisfacción que solo yo reconocería. Han dicho que no se irán hasta hablar con alguien con autoridad sobre el futuro de sus cuentas. Vargas se movió incómodo. Tal vez deberíamos abordar sus preocupaciones. La retención de clientes es crítica durante las transiciones de propiedad. Lo manejaré después de concluir aquí, dijo Roberto despectivamente. Solo algunos agricultores preocupados por los cambios en sus términos de crédito. Nada que no pueda esperar. Observé a Vargas y Solís intercambiar miradas. Habían prometido a su junta una adquisición sin problemas con mínima interrupción de clientes. Un vestíbulo lleno de agricultores preocupados no formaba parte de su escenario proyectado. El momento no podía ser más perfecto. Como Raúl prometió, los agricultores aseguraban que Agroglobal entendiera exactamente en qué se estaban metiendo. Una comunidad que valoraba las relaciones sobre la eficiencia corporativa, la lealtad sobre las ganancias. He terminado mi revisión, anuncié, tomando la pluma con un aire de finalidad. Los ejecutivos de Agroglobal se inclinaron ligeramente hacia adelante, ansiosos por cerrar la transacción que creían aseguraría su expansión en nuestra región agrícola. No sabían que sus firmas comprarían nada más que una cáscara vacía. Firmé el documento con mano firme, la culminación de años de preparación escondida, tras una fachada de cumplimiento reacio. Cuando levanté la pluma, una sensación de satisfacción tranquila me invadió. No de triunfo, sino de la certeza que viene de ejecutar un plan perfectamente orquestado. Excelente, dijo Vargas, recolectando los documentos firmados con alivio evidente. En nombre de Agroglobal, estamos encantados de dar la bienvenida a Torres Agropecuaria a nuestra familia de empresas. Roberto sonrió, estrechando la mano de Vargas con entusiasmo. Sé que la empresa de mi hermano prosperará bajo su gestión progresista. La frase cuidadosamente elegida, la empresa de mi hermano, en lugar de nuestro negocio familiar, revelaba una vez más cómo veía a Torres Agropecuaria, no como un legado que proteger, sino como un activo que aprovechar. Ahora, respecto a esos agricultores en el vestíbulo, continuó Vargas, revisando su reloj. Quizás deberíamos abordarlos juntos. Un frente unificado demostraría continuidad durante la transición. Antes de que Roberto pudiera responder, la puerta de la sala se abrió. Clara apareció con una expresión de disculpa que no llegaba a sus ojos. Lamento interrumpir, pero hay un asunto urgente que requiere atención inmediata. Estamos concluyendo aquí, dijo Roberto despectivamente. Sea lo que sea, puede esperar. En realidad, señor, continuó Clara, su mirada desviándose brevemente hacia mí. Es sobre el sistema de correo de la empresa. Parece que se ha desplegado un mensaje automático a todos los empleados, proveedores y clientes. La asistente de la señora Solís acaba de mencionarlo. Solís abrió su laptop, sus dedos moviéndose rápidamente. No veo nada. Espera, acaba de llegar. El reloj marcaba las 15:15 exactamente.
Las notificaciones automáticas de Ana se habían desplegado con precisión perfecta. ¿Qué mensaje?, exigió Roberto, su humor celebratorio oscureciéndose. No autoricé ninguna comunicación sobre la venta hasta después de nuestro anuncio oficial. Solís giró su laptop para que Vargas pudiera ver la pantalla. Su expresión confiada vaciló mientras leía el contenido. ¿Qué es esto? ¿Una notificación de reestructuración? Javier, súbitamente alerta, sacó su celular. Yo también lo tengo. Está dirigido a todos los asociados y socios comerciales de Torres. El mensaje, enviado simultáneamente a cientos de destinatarios, era elegantemente simple. Aviso. Importante. Reestructuración y transición corporativa. Estimado socio valioso, a partir de hoy, todas las operaciones previamente conducidas bajo Torres Agropecuaria están transitando a Socios Agrícolas Corazón de México, una empresa fundada en los mismos principios de servicio, integridad y apoyo comunitario que nos han guiado por 60 años. Todas las cuentas existentes, arreglos de crédito, contratos con proveedores y relaciones comerciales continuarán sin interrupción a través de Corazón de México, con el mismo equipo de confianza que siempre los ha atendido desde nuestra red de ubicaciones en la región. Solo nuestro nombre está cambiando. Nuestro compromiso con usted permanece más fuerte que nunca. Para cualquier pregunta, contacte a su representante habitual, quien ahora lo atenderá como parte del equipo de Corazón de México. Atentamente, Lucía Torres, presidenta y directora general, Socios Agrícolas. Corazón de México. La sala quedó en silencio, mientras las implicaciones del mensaje se asentaban. El rostro de Roberto enrojeció mientras me miraba, con furia y comprensión amaneciendo simultáneamente. ¿Qué has hecho?, exigió. Esto es completamente no autorizado. Acabamos de firmar el acuerdo de venta. Mantuve mi compostura, dejando caer la fachada de timidez. He hecho exactamente lo que el abuelo me preparó para hacer. He preservado el verdadero valor de su trabajo de vida. La expresión de Vargas se endureció mientras se dirigía a su abogado. Mendoza, ¿qué está pasando aquí? ¿Es esto una táctica de negociación de última hora? Morales intervino, su tono profesional cortando la tensión. No es una táctica, señor Vargas. Es una realidad que debieron descubrir durante la diligencia debida. Lo que han comprado hoy es Torres Agropecuaria S.A.D.C.V., una entidad corporativa que, aunque legítima, ya no posee los activos que creían adquirir. Eso es absurdo, espetó Roberto. La empresa es la empresa. En realidad, lo corregí, abriendo mi carpeta y deslizando documentos por la mesa. La empresa es una red de entidades cuidadosamente estructurada. Torres Agropecuaria S.A.D.C.V. es solo la cáscara operativa. Los activos reales, tierras, edificios, contratos con proveedores, maquinaria, propiedad intelectual y datos de clientes, están en manos de compañías separadas que no se incluyeron en la transacción de hoy. Sofía me miró con incredulidad. Eso no es posible. Somos parte del Consejo de Torres Agropecuaria. Nunca estuvieron en los consejos de Torres Holdings S.A., Propiedades Valle de Santiago ni Red de Proveedores Corazón de México, aclaró Morales. Esas empresas han estado bajo el control exclusivo de Lucía por años. Javier tomó los documentos, escaneándolos con creciente horror. Estas transferencias datan de hace 5 años. ¿Cómo no sabíamos de esto? Porque nunca leyeron los reportes, dije simplemente. Firmaron estados financieros anuales que mostraban pagos a entidades afiliadas sin preguntarse qué eran esas entidades o quién las controlaba. Mi abuelo había transferido los activos gradualmente, año tras año, mientras ellos cobraban sus estipendios del consejo y se enfocaban en las ganancias, sin entender su origen. Los ejecutivos de Agro Global pasaron rápidamente de la confusión a la ira al darse cuenta de la naturaleza de lo que habían comprado. Vargas se volvió hacia Solís. Saca la lista de activos del reporte de diligencia debida. Ella ya estaba escribiendo furiosamente. Nuestro equipo verificó que los estados financieros consolidados mostraban activos y propiedades sustanciales. Estados consolidados, enfaticé, que incluían todas las entidades afiliadas bajo el paraguas de Torres.
pero el acuerdo de compra que acaban de firmar cubre específicamente solo Torres Agropecuaria S.A.D.C.V., no las compañías afiliadas que poseen los activos reales. Mendoza tomó el acuerdo de adquisición, hojeando páginas con creciente agitación. Esto es fraude. Ustedes tergiversaron deliberadamente la estructura de la empresa. De ninguna manera, respondió Morales con calma. Cada documento proporcionado fue factualmente preciso. Los estados consolidados etiquetaban claramente a las entidades afiliadas como estructuras legales separadas. Su equipo nunca solicitó información detallada sobre esas entidades específicas o su propiedad. Eso habría sido diligencia debida básica para una adquisición de esta magnitud. La verdad legal perfecta quedó en el aire. Agro Global había fallado en realizar una diligencia debida adecuada, asumiendo que trataban con un negocio familiar poco sofisticado, en lugar de una red corporativa cuidadosamente estructurada. Roberto se volvió hacia mí, su voz temblando de rabia. Manipulaste la situación. Nos hiciste creer que vendíamos toda la empresa. Nunca dije que tenías autoridad para vender lo que no poseías. Respondí uniformemente. Hiciste suposiciones basadas en tu propia ignorancia de la estructura del negocio, una ignorancia que provino de nunca molestarte en entender lo que el abuelo construyó. La cara de Vargas enrojeció alarmantemente. Los contratos con proveedores, la base de clientes, el sistema de inventario propietario, ¿dónde están? Transferidos a Corazón de México desde medianoche, confirmé. Todo legalmente ejecutado con documentación adecuada. La cáscara que compraste retiene derechos no exclusivos a la lista de clientes, pero las relaciones mismas ya han sido aseguradas por nuestra nueva entidad. Solís estaba ahora al teléfono, dando instrucciones frenéticamente. Tras un momento, levantó la vista con furia apenas controlada. Nuestro equipo intentó acceder a la base de datos de proveedores de Torres. El sistema muestra que todos los contratos principales con proveedores fueron transferidos a Red de Proveedores Corazón de México hace 3 semanas, con confirmaciones de proveedores archivadas. «Eso es imposible», insistió Roberto. Habría sido notificado de tales transferencias como presidente del Consejo. El Consejo de Torres Agropecuaria S.A.D.C.V. no tiene autoridad sobre transacciones realizadas por entidades legales separadas, explicó Morales pacientemente, como a un niño. Esas compañías operan bajo estructuras de gobernanza diferentes, claramente documentadas en registros corporativos disponibles públicamente durante años. Javier se hundió en su silla, la realidad golpeándolo finalmente. Entonces, ¿qué vendimos exactamente? Un nombre, dije simplemente. Un arrendamiento de edificio que expira en 30 días. Un sistema de gestión de inventario sin los algoritmos propietarios que lo hacen valioso. Y relaciones con clientes que, desde las 3:15 de hoy, han sido oficialmente transferidas a Corazón de México. El silencio que siguió fue interrumpido por el intercomunicador. «Disculpe», dijo la voz de Clara, apenas ocultando su satisfacción. «Pero el grupo de agricultores en el vestíbulo está creciendo. Ahora hay más de 40 clientes agrícolas pidiendo específicamente hablar con la señorita Torres sobre la transferencia de sus cuentas a Corazón de México». Vargas golpeó la mesa. «Esto es sabotaje corporativo. Desafiaremos estas transferencias en la corte de inmediato». «Son bienvenidos a intentarlo», respondió Morales imperturbable. «Pero debo informarles que todas las transferencias se ejecutaron según los términos contractuales que el señor Torres aprobó como presidente del Consejo. Los documentos llevan su firma, aunque dudo que recuerde haberlos firmado, dado su hábito de aprobar papeles sin leerlos». Roberto palideció, recordando súbitamente las pilas de documentos de cumplimiento trimestral que había firmado sin pensar durante años. Además, añadí, deslizando otra carpeta hacia Vargas, quizá quieran revisar esto antes de emprender acciones legales. Dentro había impresiones de correos electrónicos entre Roberto y representantes de Agro Global, datados 18 meses atrás, discutiendo explícitamente la venta de la empresa mientras mi abuelo aún vivía, contra sus deseos documentados. En nuestro estado de consentimiento de una sola parte, estas comunicaciones obtenidas legalmente complicarían gravemente cualquier litigio que Agro Global pudiera perseguir.
¿Cómo conseguiste esto?, susurró Roberto, reconociendo sus propias palabras. El abuelo pudo parecer un empresario a la antigua, respondí, pero entendía la tecnología moderna lo suficiente para reconocer amenazas a su legado, tanto externas como internas. La puerta de la sala se abrió nuevamente, esta vez revelando a Teresa, ahora con una placa de Corazón de México. Lucía, el equipo de transición está reunido en la sala de conferencias B. Ana ha confirmado que todos los sistemas están completamente operativos bajo la nueva estructura y Laura tiene los protocolos de transferencia financiera listos para tu aprobación final. Gracias, Teresa, reconocí, levantándome. Por favor, informa a nuestros socios agrícolas en el vestíbulo que hablaré con ellos en breve. No puedes simplemente irte de esta mesa, explotó Vargas, su compostura corporativa finalmente destrozada. Acabamos de pagar 500 millones de pesos por lo que parece ser una cáscara vacía. Una transacción que mi familia ejecutó ansiosamente, noté con calma. Quizá deberían discutir sus preocupaciones con sus nuevos socios comerciales. Como si fuera una señal, mi celular vibró con notificaciones. Ana había sincronizado la etapa final perfectamente. El nuevo sitio web de Socios Agrícolas Corazón de México acababa de lanzarse, con un mensaje sobre continuar el legado de Torres bajo una nueva administración, junto con rostros familiares que la comunidad agrícola había confiado por décadas. «Lo planeaste todo este tiempo», acusó Sofía, su voz temblando entre la ira y la incredulidad. «Mientras celebrábamos anoche, estabas ejecutando este golpe». «No», la corregí. El abuelo lo planeó hace años. Sabía exactamente qué pasaría cuando muriera. Entendió que valoraban la riqueza que creó, pero no los principios que la crearon. Recogí mis pertenencias, asintiendo a Morales que estaba lista para partir. Mientras nos dirigíamos a la puerta, Javier levantó la vista de su celular con horror. «El dinero», dijo con voz ronca. «La transferencia a nuestras cuentas no ha llegado». «Eso es porque no hay dinero», comprendió Roberto, su voz hueca. «Vendimos algo sin valor». Vargas se volvió hacia su abogado, con furia apenas controlada. «Mendoza, encuéntrame una salida de este acuerdo ahora». El abogado ya estaba negando con la cabeza. «La transacción está completa. Los documentos están presentados. Somos dueños de Torres Agropecuaria S.A.D.C.B., exactamente lo que especificaba el acuerdo». «Entonces, ¿qué poseemos realmente?», exigió Solís. Hice una pausa en la puerta, girándome para enfrentar al grupo atónito. «Una lección muy costosa en diligencia de vida, señorita Solís. Algo que mi abuelo me enseñó que era invaluable». Mientras Morales y yo salíamos al pasillo, los gritos estallaron detrás de nosotros. La elegante fachada corporativa se había roto, revelando la furia y el pánico debajo. «¿Estás lista para lo que viene?», preguntó Morales en voz baja mientras nos dirigíamos a la sala de conferencias B, donde mi verdadero equipo esperaba. «No aceptarán esta derrota fácilmente», respondí, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. «He estado preparándome para este momento toda mi vida. Que vengan». La sala de conferencias B era más pequeña, menos ostentosa que la sala principal, pero estaba llena de las personas que realmente importaban. Ana, Teresa, Laura y un grupo selecto de empleados clave que habían sido informados del plan de mi abuelo desde el principio. En la pantalla al frente de la sala, el nuevo logotipo de Socios Agrícolas Corazón de México brillaba con orgullo, un símbolo de continuidad y resistencia. «Todo está en su lugar», anunció Ana mientras me sentaba a la cabecera de la mesa. «El sitio web está recibiendo tráfico masivo y los correos de confirmación de los proveedores están llegando sin problemas. La mayoría de los clientes ya han respondido, confirmando que seguirán con nosotros». Teresa asintió, colocando una pila de documentos frente a mí. Los contratos de los empleados han sido actualizados para reflejar sus nuevos roles en Corazón de México. Todos los que se quedan están entusiasmados, especialmente después de escuchar sobre los bonos de lealtad que tu abuelo insistió en incluir. Laura,
siempre con un ojo en los números, añadió: las cuentas están seguras, y los flujos de efectivo ya están estabilizados bajo las nuevas entidades. Agroglobal no tiene acceso a nada de valor, y sus intentos de recuperar el control financiero serán inútiles. Miré a cada uno de ellos, agradecida por su lealtad y competencia. Gracias a todos, dije sinceramente. El abuelo confiaba en este equipo y yo también. Ahora, hablemos del próximo paso: la reunión con los agricultores en el vestíbulo. Antes de que pudiera continuar, mi celular vibró con un mensaje de Raúl. Estamos listos. Los agricultores están causando un revuelo pacífico pero firme. Algunos medios locales han llegado. ¿Quieres que subamos ahora? Sonreí. La presencia de los medios no estaba planeada, pero era una oportunidad perfecta para reforzar nuestro mensaje. Respondí rápidamente: suban en 10 minutos. Necesito unos momentos con el equipo primero. Los medios están aquí, informé al grupo. Esto nos da una plataforma para comunicar directamente con la comunidad. Quiero que nuestro mensaje sea claro. Corazón de México no es solo una continuación del negocio de mi abuelo, sino un compromiso renovado con los valores que él defendía: apoyo a los pequeños agricultores, empleos locales y sostenibilidad. Ana levantó la mano. ¿Y si Agroglobal intenta contraatacar con una campaña de relaciones públicas? Tienen recursos para pintar esto como un movimiento desleal. Que lo intenten, respondió Morales, ajustándose los lentes. Tenemos la verdad de nuestro lado, respaldada por documentación impecable. Además, las grabaciones de Roberto negociando con Agroglobal mientras don Miguel aún vivía son un seguro contra cualquier narrativa que intenten construir. La comunidad no confiará en una corporación que ya tiene un historial de explotar a los agricultores. Asentí, sabiendo que Morales tenía razón. Nuestra prioridad es la transparencia. Vamos a invitar a los agricultores a un foro abierto mañana por la tarde en el granero de Raúl. Quiero que todos tengan la oportunidad de hacer preguntas y entender cómo Corazón de México protegerá sus intereses. Con el plan establecido, nos levantamos para enfrentar a los agricultores en el vestíbulo. Mientras caminábamos por el pasillo, podía escuchar el murmullo de voces, una mezcla de preocupación y determinación. Clara nos recibió en la recepción, sus ojos brillando con orgullo. «Lucía, están todos contigo», susurró. «Tu abuelo estaría sonriendo desde el cielo». El vestíbulo estaba abarrotado, con más de 40 agricultores ocupando el espacio, algunos aún con sus sombreros de trabajo en la mano. Entre ellos estaban Elena Morales, Juan García y Gregorio Sánchez, los líderes informales de la cooperativa. 2 reporteros locales, uno de El Sol de Guanajuato y otro de una estación de radio regional, tomaban notas y grababan discretamente. Un camarógrafo instalaba su equipo cerca de la entrada. Raúl se adelantó, dándome un abrazo rápido pero firme. «Hiciste exactamente lo que don Miguel quería», dijo en voz baja. «Ahora díselo a ellos». Me aclaré la garganta y subí a una pequeña plataforma improvisada que Clara había preparado. Las conversaciones se silenciaron y todos los ojos se volvieron hacia mí. Por un momento, sentí el peso de sus expectativas, pero luego recordé las palabras de mi abuelo. La confianza se gana con acciones, no con palabras. Muéstrales quién eres. Buenas tardes a todos, comencé, mi voz resonando en el espacio. Gracias por venir hoy, especialmente con tan poco aviso. Como muchos de ustedes saben, mi familia ha finalizado la venta de Torres Agropecuaria a Agroglobal esta tarde. Pero lo que no saben, y lo que quiero compartir con ustedes ahora, es que mi abuelo, don Miguel Torres, anticipó este momento y se aseguró de que su legado, nuestro legado, estuviera protegido. Expliqué la estructura corporativa, manteniendo los detalles simples pero claros, cómo los activos clave habían sido transferidos a entidades separadas, cómo Corazón de México continuaría sirviendo a la comunidad con los mismos empleados y valores, y cómo sus cuentas y contratos estaban seguros. Los agricultores escuchaban atentamente, algunos asintiendo mientras entendían la estrategia. Esto no es solo sobre un negocio,
continué. Es sobre las familias que han trabajado esta tierra por generaciones, los empleados que han dado su vida a esta empresa, y la comunidad que mi abuelo amaba. Corazón de México no es una empresa nueva. Es la esencia de lo que Torres Agropecuaria siempre representó, ahora libre de aquellos que no compartían esa visión. Elena Morales dio un paso adelante, su voz fuerte y clara. Lucía, todos aquí conocemos la reputación de Agro Global. Han destruido comunidades como la nuestra antes. ¿Cómo sabemos que Corazón de México podrá resistir sus tácticas? Era una pregunta justa, y una que esperaba. Porque no estamos solos, respondí. Ustedes, la cooperativa, son nuestro mayor activo. Juntos, tenemos el poder de mantener a Agro Global a raya. Mañana por la tarde, realizaremos un foro abierto en el granero de Raúl para discutir cómo fortaleceremos la cooperativa, incluyendo un consejo asesor donde tendrán una voz directa en nuestras decisiones. Juan García levantó su sombrero, un gesto de respeto. Eso es lo que don Miguel siempre quiso, una comunidad unida, no solo clientes. Cuenta con nosotros, Lucía. Los aplausos espontáneos llenaron el vestíbulo, y los reporteros se apresuraron a capturar el momento. Sabía que esta escena, agricultores locales respaldando a una joven líder contra una corporación depredadora, sería una historia poderosa en los medios locales. Agro Global tendría dificultades para contrarrestar esa narrativa. Mientras los agricultores comenzaban a dispersarse, prometiendo asistir al foro, Raúl se acercó nuevamente. Eso fue magistral, dijo, pero no te relajes aún. Roberto y Agro Global no se rendirán sin pelear. Lo sé, respondí, pero ahora peleamos desde una posición de fuerza. Esa noche, mientras revisaba los informes iniciales de Corazón de México en el estudio de mi abuelo, Morales llamó con noticias urgentes. Acabo de recibir una notificación legal de Agro Global, dijo. Están solicitando una orden judicial para congelar las operaciones de Corazón de México, alegando tergiversación fraudulenta y violación de los términos de no competencia. ¿Cuán sólido es su caso?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Débil, respondió Morales con confianza. No tienen evidencia de fraude, solo su propia negligencia en la diligencia debida. Las cláusulas de no competencia no se aplican a ti ni a las nuevas entidades, como discutimos, pero esto es una táctica para retrasarnos y generar presión pública. ¿Y Roberto?, pregunté. Seguramente está detrás de esto. Sin duda, confirmó Morales. Mis contactos dicen que ha estado en contacto constante con Vargas, prometiendo proporcionar información interna para reforzar su caso. Pero no tiene nada sustancial. Las grabaciones que tenemos de sus negociaciones previas lo descalifican como testigo creíble. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento?, pregunté, tomando notas. Presentamos una contrademanda, sugirió Morales. Acusamos a Agro Global de prácticas predatorias en adquisiciones, respaldadas por los patrones documentados que tu abuelo recopiló. También podemos demandar a Roberto por violación de sus deberes fiduciarios, como presidente del Consejo, usando las grabaciones como evidencia. Esto los pondrá a la defensiva. Adelante, dije. Quiero que sepan que no nos intimidarán. Colgué y me recosté en la silla de mi abuelo, dejando que la gravedad del día se asentara. Había ejecutado el plan de mi abuelo a la perfección, pero la batalla aún no había terminado. Agro Global tenía recursos vastos, y mi familia, aunque derrotada por ahora, no aceptaría su humillación en silencio. Al día siguiente, el granero de Raúl estaba aún más lleno que antes. Más de 150 agricultores, empleados y miembros de la comunidad se reunieron, muchos trayendo a sus familias. Los medios locales habían ampliado la cobertura, y una estación de televisión de Querétaro había enviado un equipo de noticias. El ambiente era eléctrico, una mezcla de esperanza y determinación. Abrí el foro con una breve actualización sobre la transición a Corazón de México, destacando la continuidad de los servicios y el compromiso con la comunidad. Luego, invité a los agricultores a compartir sus preocupaciones y sugerencias. Uno por uno, hablaron sobre sus experiencias con Agro Global en otras regiones, sus temores por el futuro de sus ranchos y su gratitud por la visión de mi abuelo. Gregorio Sánchez, normalmente reservado,
Se puso de pie. He trabajado con Torres por 30 años, dijo. Don Miguel siempre nos trató como socios, no como clientes. Lucía, si tú lideras con la misma integridad, tendrás nuestro apoyo incondicional. El aplauso fue ensordecedor, y supe que este momento solidificaría la lealtad de la comunidad hacia Corazón de México. Luego, presenté el consejo asesor de la cooperativa, nombrando a Elena, Juan y Gregorio como los primeros miembros electos. Prometí reuniones trimestrales abiertas y un portal en línea donde los agricultores pudieran rastrear decisiones y proporcionar retroalimentación. Cuando el foro terminó, los asistentes se quedaron, compartiendo comida y bebidas proporcionadas por los empleados de Corazón de México. La sensación de comunidad era palpable, un contraste marcado con la frialdad corporativa de la reunión de Agroglobal el día anterior. En las semanas siguientes, Agroglobal intensificó sus esfuerzos legales, pero Morales estaba preparado. Nuestra contrademanda, respaldada por la evidencia de mi abuelo, expuso las prácticas predatorias de Agroglobal, atrayendo la atención de reguladores estatales. Los medios nacionales comenzaron a cubrir la historia, pintando a Corazón de México como un símbolo de resistencia local contra la explotación corporativa. Roberto, enfrentando la perspectiva de un litigio personal, intentó negociar un acuerdo privado. Envió a Javier como intermediario, quien llegó a la hacienda con una oferta: retirar su apoyo a Agroglobal a cambio de una participación en Corazón de México. Lucía, somos familia, suplicó Javier, su arrogancia reemplazada por desesperación. Cometimos un error. Déjanos ser parte de esto. Lo miré fijamente, recordando todas las veces que me habían desestimado. La familia no traiciona a la familia, dije con frialdad. El abuelo te dio oportunidades y las desperdiciaste. Corazón de México es para aquellos que comparten su visión, no para quienes intentaron destruirla. Javier se fue sin decir más, y supe que sería la última vez que intentaría acercarse. Sofía, mientras tanto, se mudó a la Ciudad de México, abandonando sus sueños de boutique de lujo, cuando se dio cuenta de que no había ganancias de la venta para financiarlos. Roberto enfrentó una investigación por malversación basada en las grabaciones, y su reputación en la comunidad quedó destrozada. Agroglobal, enfrentando una presión regulatoria creciente y una campaña de relaciones públicas en su contra, finalmente se retiró. En un acuerdo extrajudicial, aceptaron asumir la cáscara de Torres Agropecuarias sin disputas adicionales, a cambio de que retiráramos nuestra contrademanda. Era una victoria silenciosa pero significativa, una que permitió a Corazón de México operar sin restricciones. 6 meses después, Socios Agrícolas Corazón de México estaba prosperando. Habíamos abierto 2 nuevas sucursales, contratado a más empleados locales y establecido un programa de capacitación para jóvenes agricultores interesados en técnicas sostenibles. La cooperativa se había fortalecido, con más de 300 ranchos ahora representados en el consejo asesor. Una mañana, mientras revisaba los informes financieros en el estudio, Clara entró con un paquete. «Esto llegó para ti», dijo, entregándome un sobre con la letra de mi abuelo. Mi corazón dio un vuelco mientras lo abría, encontrando una carta final escrita poco antes de su muerte. «Mi querida Lucía», comenzaba, «si lees esto, has ejecutado nuestro plan y protegido lo que construimos juntos. Siempre supe que eras la única que podía hacerlo, pero recuerda, un legado no se trata solo de preservar el pasado, sino de construir un futuro. Confío en que liderarás con el mismo corazón y visión que me guiaron. Vive plenamente, mi niña, y nunca dejes que nadie atenúe tu luz. Con todo mi amor, abuelo». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero eran de gratitud, no de tristeza. Guardé la carta en la bóveda junto a sus otros documentos, un recordatorio de la responsabilidad y el privilegio que había heredado. Esa tarde, visité el campo donde mi abuelo había posado para su foto favorita, ahora parte de las tierras de propiedades Valle de Santiago. El sol se ponía sobre los campos, pintando el cielo en tonos de naranja que hacían eco del comienzo de su viaje y del mío propio. «Lo hicimos, abuelo», susurré, sintiendo su presencia en la brisa.
Y apenas estamos empezando. Mientras regresaba a la hacienda, mi celular vibró con un mensaje de Elena. El Consejo Asesor propone un programa de becas para estudiantes de agronegocios en Chapingo. ¿Qué dices, presidenta? Sonreí, escribiendo una respuesta rápida. Aprobado. Nombremos la beca en honor a don Miguel. Con el legado de mi abuelo seguro y un futuro lleno de posibilidades, supe que el Plan B no era solo una estrategia de negocios, era una declaración de amor por la tierra, la comunidad y la nieta que nunca dejó de creer en él.